Muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Los saludo con mucho gusto y bueno, vamos a hacer nuestra plática. El día de hoy nos toca hablar de derecho mercantil. Vamos a hablar el día de hoy de las acciones, que es el tema que nos ocupa. Naturalmente estamos hablando de las acciones, no en materia procedimental. Estamos hablando de las acciones en materia de derecho societario, que es una acción en derecho mercantil, en pocas palabras. Recuerden que hay tres tipos de sociedades que representan su capital a través de estos títulos que son llamados acciones. Y me estoy refiriendo a las sociedades anónimas, a las sociedades en comanita por acciones y a las sociedades por acciones simplificadas. Esos son los tres supuestos o son las tres sociedades que representan su capital. Luego entonces, ¿qué es una acción? De acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. La acción es un título valor. La acción es una manera, o es la manera, es el instrumento por virtud del cual estas sociedades, las que acabamos de repetir, tanto la sociedad anónima como la sociedad en comandita por acciones o la sociedad por acciones simplificadas, es la manera o es el instrumento por virtud del cual estas sociedades mercantiles representan su capital social. Y tiene muchas reglas, es lo que hablaremos el día de hoy. La naturaleza jurídica de estas acciones, es decir, ¿qué son en derecho? Son títulos valor, número uno. Son títulos valor y número dos, son cosas mercantiles. Son bienes que se consideran que son exclusivamente de naturaleza mercantil. La Ley General de Sociedades Mercantiles, que es la ley o la legislación aplicable en este tipo de figuras, como son las acciones, establece que las acciones se les van a aplicar todas y cada una de las reglas en lo que sea conducente y no contravenga su naturaleza referentes a los títulos de crédito. De tal manera que un título de crédito tiene algunas características, como la literalidad. ¿Ok? Luego entonces, ¿qué significa la literalidad? Que el título de crédito refiere el valor exactamente que dice o está inserto en el cuerpo del documento y no puede ser uno diferente, como en el caso de las acciones. Entonces, si a las acciones se les van a aplicar las reglas de los títulos literales, la Ley General de Sociedades Mercantiles nos está implicando, nos está detallando que se le tiene que aplicar naturalmente las reglas de los títulos de crédito. Luego entonces una acción de naturaleza mercantil, por supuesto que podrían usarse conforme al derecho positivo mexicano. Es importante que sepamos todas estas reglas porque además hay un cúmulo de especificidades que tenemos que hablar referente a las acciones. ¿Okay? Entonces las acciones sirven para representar el capital social de una empresa. En el caso de una sociedad anónima, que es el tema que estamos platicando en las sesiones de Derecho Mercantil 1, en el caso de una sociedad anónima, el capital que aportan los accionistas se representa a través de esas acciones, como hemos dicho. Esas acciones se pueden transmitir y además, aparte de acreditar el valor económico que éstas confieren o la participación social de cada uno de los accionistas, también pueden acreditar o pueden implicar otro tipo de derechos. El simple hecho de que yo sea titular de una acción me da la calidad de accionista. Socio, dice la ley, pero en el caso de las sociedades anónimas nos vamos a referir como accionistas. La acepción correcta sería la palabra accionista, ya que el capital social se representa a través de acciones y no a través de partes sociales, como en otro tipo de sociedades, incluso de naturaleza civil, como pudiera ser la sociedad civil, que representa su capital social con base en partes sociales, o en el caso de la sociedad en nombre colectivo, de responsabilidad limitada, que también se representa este capital a través de partes sociales, ¿ok? Entonces, se rigen propiamente por las reglas de los títulos literales, es decir, de los títulos de crédito, lo que sean compatibles con su naturaleza y no contravengan la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿ok? Esto es muy importante. Su naturaleza de cosas mercantiles hace necesariamente que si un acto jurídico se lleva a cabo como es una cosa mercantil, la acción implica como es una cosa de carácter mercantil, si alguna operación o algún acto jurídico en donde una acción sea el objeto de este acto jurídico, refiere entonces que la naturaleza misma del acto, por el simple hecho de tratarse de una acción, sea un acto de naturaleza comercial. Por eso se considera una cosa comercial o un bien comercial. Bueno, sigamos hablando entonces de las reglas de las acciones. Las acciones solamente acreditan entonces en principio el capital social que aportan los accionistas, acreditan además el derecho que tienen ellos
como socios o como accionistas en este caso, como participantes en una sociedad anónima. A eso nos referimos. Cuando una persona es titular de una acción, naturalmente el derecho que se acredita es el derecho que tiene como miembro de esta sociedad anónima o de la empresa. Todas las acciones, como representan capital o representan dinero, deben de tener un valor igual, un valor idéntico, deben de conferir un valor idéntico y deben de conferir los mismos derechos a todos los titulares de esas acciones, incluyendo así el derecho a voto. Sin embargo, es importante mencionar que los accionistas se encuentran en plena disponibilidad y tienen plena libertad de emitir diversos tipos de acciones. Algunos accionistas hacen eso, emiten acciones de la serie A, emiten acciones de la serie B, de la serie C, y cada una de ellas, cada una de estas series de acciones conferirá o puede conferir diferentes derechos a los titulares de estas acciones. Generalmente las acciones que están indicadas o establecidas o relacionadas o insertas en el acta constitutiva son aquellas que refieren los socios fundadores y son las que representan un cúmulo de derechos más representativos que el resto de las acciones. Por ejemplo, el derecho a voto en las asambleas. Solamente algunos tipos de acciones, tratándose de sociedades que emiten muchos tipos de acciones, las acciones más importantes son aquellas que tienen derecho a voto. ¿Esto qué significa? Que las acciones que representan ese capital social y que son las acciones de la serie privilegiada, vamos a considerarlo desde ese punto de vista, también confieren otro derecho a los socios. Confiere derecho a que puedan ser escuchados y puedan tomar decisiones en las asambleas. Ya hablaremos de las asambleas en otro momento. Entonces, esto le da un derecho preferencial para que puedan votar los accionistas que sean titulares en determinado o que sean titulares o dueños de determinado título o tiraje de acciones. Hay acciones que pueden ser ordinarias, aquellas acciones ordinarias serán las que tengan derecho a voto, y hay acciones que no son ordinarias, que pueden ser especiales. Las acciones especiales pueden conferir un valor económico, pero a lo mejor no un derecho a voto. Obviamente las acciones ordinarias, que son aquellas que se les da mayor privilegio en regla general, también se pueden pagar porque representa naturalmente un capital que es aportado por parte de los accionistas de la empresa, pero para que sea pagada una acción tiene que ser liquidada propiamente, tiene ese valor que exhibieron económicamente hablando los accionistas, tiene que ser pagado en un momento dado. Y a las acciones ordinarias, aquellas que no son específicamente diseñadas o emitidas para los accionistas de mayor rango, se les puede pagar máximo un 5% después de que las acciones privilegiadas hayan sido pagadas. En primera instancia, si hay acciones que pertenecen a algún socio fundador, esas van a tener preferencia para ser pagadas. Las otras acciones, las que pudiéramos llamar ordinarias, sí se van a pagar, pero no se puede pagar más de un 5% sin haber pagado a aquellas que tienen mayor importancia, aquel tiraje de acciones que tiene mayor importancia, como puede ser la de los socios fundadores. Por lo tanto, este pago puede llegar a estar limitado. Primero se pagan las acciones en caso de que se vaya a liquidar una acción o el capital de una acción. Primero se pagan las acciones que tengan derecho a voto y luego se tendrán que pagar el resto de las acciones, ¿ok? Entonces, todas aquellas acciones que no pertenecen a los socios fundadores o que no son especialmente privilegiadas, a lo mejor tendrán derecho los titulares de esas acciones para tomar decisiones y para asistir a las asambleas extraordinarias, pero puede ser que no tengan derecho a recibir algún beneficio o a tener voto en otro tipo de asambleas que no sean las extraordinarias. Las extraordinarias son las más importantes porque en las asambleas extraordinarias, como se verá en un momento dado, en las asambleas extraordinarias es donde se toman las decisiones más importantes, tales como la reforma a los estatutos del acta constitutiva de una empresa. Entonces, tratándose de asambleas extraordinarias, definitivamente van a tener las acciones de un tiraje ordinario derecho o confieren derechos para que puedan votar. Pero en el resto de las asambleas, por ejemplo la Asamblea General de Socios, una asamblea ordinaria, a lo mejor se puede restringir este derecho a voto. Eso es lo que puede implicar, lo que puede significar un tiraje de acciones que sea de una serie de otro, ¿okay? Se puede pactar lo contrario, obviamente. Cada uno de los accionistas o cada una de las personas que establece o que elabora su acta constitutiva puede establecer reglas especiales para el manejo de sus acciones. Por eso hay que tener especial cuidado al momento de redactar el acta constitutiva. Y si no queremos definir o aplicar ninguna regla especial para
para saber o para implicar o para que se detalle en el acta constitutiva cuál tendrá o cuáles tipo de acciones o qué acciones tendrán determinado tipo de derechos, pues entonces podemos establecer o podemos insertar esos derechos fundamentales que vienen establecidos en la Ley General de Sociedades Mercantiles para las acciones en general. Si la gente no se quiere complicar, pues simple y sencillamente emitirá un tipo de acciones. Generalmente las acciones o las empresas que son más grandes, vamos a hablar de un banco, vamos a hablar de una empresa que tiene muchos participantes, para garantizar el derecho que tienen los accionistas o los miembros de una sociedad en particular, pues emiten varios tipos de acciones. Se pueden emitir acciones entonces para varios tipos de accionistas. Ok, otra regla es que no se pueden emitir acciones, está prohibido por la Ley General de Sociedades Mercantiles, no se pueden emitir acciones por un monto menor al dinero que ampara o que acredita el título. Yo no puedo expedir una acción que diga que vale 45 pesos y pagarla en 10 pesos. Sería ilógico y además sería ilegítimo. No se pueden expedir acciones por un monto menor al valor que establece el título nominal de este título valor, ¿ok? Solamente se pueden expedir las acciones por el valor que implica el propio título en sí mismo. Se liberan las acciones íntegramente pagadas. Esto quiere decir que si en un momento dado se tendrían que pagar las acciones que emite una sociedad anónima, solamente se pueden pagar o se pueden liquidar aquellas acciones que estén íntegramente pagadas. Cuando constituimos una sociedad anónima, recuerden que el capital que vamos a aportar puede ser exhibido y puede ser pagado o puede ser suscrito. Yo me comprometo a pagar 25,000 pesos, mis acciones van a acreditarse van a tener el valor de 25,000 pesos, pero solamente suscribí, no lo he pagado, no es una acción liberada. Hasta que no están íntegramente pagadas, no se pueden liquidar ni se pueden liberar esas acciones. O bien, la sociedad no puede terminar de emitirme el título definitivo de mis acciones hasta que yo no acredite haberlas pagado. A lo mejor yo me comprometí a pagar esos 25,000 pesos, todavía no los pago. Entonces, ¿por qué razón la sociedad tendría que emitir una acción o un título valor que yo no he pagado? Tienen que estar íntegramente pagadas para que esas acciones sean emitidas por una sociedad anónima. Ahora, vamos a hablar de la capitalización de acciones. Para capitalizar las acciones, es decir, para establecer el valor propiamente de las acciones, se deben actualizar los valores. Se tiene que hacer un avalúo. A lo mejor una acción que suscribí hace 5 años, para establecer el valor propiamente de una acción que suscribí o que se aportó hace 5 años, que vale 25,000 pesos, hace 5 años, los 25,000 pesos de hace 5 años no son los mismos 25,000 pesos de hoy. Estas variaciones del capital se tienen que actualizar conforme a las reglas del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entonces tiene que hacer un avalúo para saber qué tanto se ha demeritado, qué tanto valor, porque también influye en la manera en que se mueve o las variaciones que tenemos en el mercado. Entonces, para poder capitalizar una acción, primero tenemos que actualizar los valores propios de la acción. Tenemos que hacer un avalúo. ¿Cuánto vale esa acción hoy por hoy? Y ya que sepamos cuánto vale la acción y la podamos capitalizar, podamos establecer propiamente un valor, podemos hablar de otro tipo de operaciones como pagar las utilidades de las empresas, es decir, las ganancias que van a tener los titulares de las acciones, y también el capital social en ese sentido se puede repartir y se tiene que repartir con base en el valor de los accionistas, ¿ok? Con base en el valor económico que hayan aportado los accionistas. Si yo aporté 25,000 pesos, pues esa retribución económica tendrá que ser proporcional a los 25,000 pesos que yo aporté, ¿ok? Vamos a hablar ahora de las acciones pagaderas. Las acciones pagaderas son aquellas que están suscritas, que me comprometí a aportar, pero que todavía no las he pagado. Aquellas que aún no se pagan. Luego entonces los títulos no se pueden expedir. Pero las personas que suscriben o que se comprometen a pagar una acción para que en un momento dado sea expedido este título nominativo de manera definitiva, son responsables hasta por 5 años desde la fecha en que se quieren transmitir en el caso de que las queramos vender, ¿ok? Vamos entonces a hablar en el supuesto de la venta de las acciones. Si yo quiero vender una acción y me comprometo a venderla, a trasladarla, a conferir, a enajenar, que es el concepto propiamente dicho,
por favor, ya hablaremos de esto en un momento dado, pero por favor todos aquellos que no sepan qué es enajenación deben de buscarlo en el Código Fiscal de la Federación, ya lo comentaremos en alguna sesión o alguno de estos videos, pero si yo quisiera transmitir una acción y todavía no está liquidada totalmente, soy responsable cuando transmito la acción, voy a ser responsable yo como persona que transmite los derechos o confiere los derechos de esta acción hasta por un lapso de 5 años. Después de esos 5 años yo ya no me puedo hacer responsable por la transmisión de la titularidad de los derechos de esa acción. Y la fecha desde la cual van a contarse o va a empezar a computarse este plazo de 5 años, se computa desde que yo transmito la propiedad de estas acciones, ¿ok? Desde la fecha del traslado, en pocas palabras. Entonces, aquellas acciones que se transmiten a nuevas personas confieren una obligación a la persona que transmiten esas acciones a responder por esos títulos nominativos si es que aún no fueron pagados hasta por 5 años, ¿ok? En las cláusulas o en los estatutos de la sociedad pueden establecerse otro tipo de reglas. Puede establecerse el derecho al reembolso o al pago de las acciones, ¿ok? Eso es importante. Yo puedo, como accionista, tener un derecho que en un momento dado me regrese el dinero que yo invertí al momento en que yo adquirí una acción. Si no, si es que en el acta constitutiva no vienen reglas claras estas reglas, se tendrá que aplicar las disposiciones supletorias en materia aplicable en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pero si yo quiero que se me restituya, si yo ya pagué, liquidé totalmente una acción y yo estoy reclamando que se me regrese el pago, estoy reclamando el pago, el reembolso de una acción y no me lo quiere pagar la sociedad o no me lo quieren pagar el Consejo de Administración, que es la que representa a la sociedad a través de este órgano, entonces yo puedo reclamar o puedo demandar en reembolso en la vía judicial, a través de un juicio sumario, a través de un proceso que es más chiquito, que es ínfimo, ¿ok? Y se tienen que hacer todas estas formalidades para poder transmitir estos derechos, implican que se tengan que hacer una serie de publicaciones durante 30 días para que se puedan pagar estas acciones, ¿ok? Si una acción se le va a reembolsar o se le va a pagar a una persona, la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que tenemos que hacer publicaciones y tenemos que hacer publicaciones 30 días, durante 30 días, no los 30 días consecutivos, pero en un plazo de 30 días, durante ese plazo que está transcurriendo, se tiene que hacer una serie de publicaciones para saber si no hay una persona con un mejor derecho. Si en 30 días, si en ese periodo de 30 días las publicaciones que exige la ley se hacen y no hay ningún otro acreedor y nadie exige el pago de estas acciones, entonces en la vía judicial nosotros podríamos proceder a la transmisión de estas acciones o incluso a la venta de estas acciones. Podemos proceder a la venta judicial de las acciones. Cuando quiere venderse una acción, por supuesto que se puede vender. Recuerden ustedes que la acción se puede transferir a un tercero siempre y cuando se respete un derecho preferencial. Si hay más socios o accionistas, en el caso de la sociedad anónima, primero le tengo que preguntar a los accionistas si están interesados en adquirir mi acción antes de vendérsela a un tercero. Tendrán un plazo para renunciar a este derecho o para aceptar este derecho preferencial, pero si no se respeta este derecho preferencial, pues prácticamente la venta debe ser nula, ¿ok? Pero si yo deseo transmitir una acción y hago estas publicaciones en un periodo de 30 días, y no hay ninguna persona que reclame el pago, entonces la venta se puede hacer vía judicial o también la venta de las acciones se puede hacer a través de un corredor público titulado. Así lo establece tal cual la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si es que no se han extinto las acciones hasta ese momento, ¿ok? No se pueden extinguir la totalidad de las acciones hasta que no sea liquidada en definitiva una sociedad. Otra regla de las acciones son indivisibles, no se pueden, si yo tengo una acción, esa acción no la puedo recapitalizar o no puedo modificar el valor para que valga media acción. Acciones solamente son una sola y cada acción es indivisible. Cada acción todas las acciones por serie deben de valer lo mismo y todas son indivisibles, deben de tener un título nominal o un valor nominal específicamente definitivo. Por ejemplo, todas las acciones van a valer un peso. No puede establecer o no podemos, si todas las acciones valen un peso, en algún momento dado no se podría decidir que todas valgan un peso y específicamente estas que son mías,
cada una valga 50 centavos y 50 centavos. Eso no puede ser. Es contrario a derecho. Entonces, todas las acciones valen exactamente lo mismo, son indivisibles, pero sí pueden pertenecer a varias personas. Una acción puede pertenecer a dos o más personas, puede haber copropietarios. Y en el caso que una acción pertenezca a dos o más personas, entonces se tiene que aplicar o se tiene que nombrar un representante común para que pueda conferir o defender o hacer valer los derechos específicamente de esta acción. Y si los copropietarios de la acción no se ponen de acuerdo, entonces el juez es el que va a nombrar propiamente a un representante común para que haga valer los derechos de estas acciones en donde sea conducente, ya sea en una asamblea o ya sea en una operación de carácter mercantil. En este caso en concreto, como en todos los demás, se tienen que establecer en los estatutos las reglas o los lineamientos elementales en el caso de que varias personas sean copropietarias de una sola acción, ¿ok? Y en este caso hablamos de un periodo de no más de 3 años, ¿ok? En un periodo de no más de 3 años, estos derechos que confieren las acciones para el caso de que haya copropiedad no debe sobrepasar este plazo, ¿ok? Ahora, en lo que se pagan las acciones, en lo que se terminan de emitir, si yo constituyo una sociedad anónima, entonces automáticamente el capital que se representa el capital que se aporta se va a representar a través de acciones, ¿ok? Pero antes de que se expidan las acciones, cuando yo estoy constituyendo la sociedad, yo puedo suscribir un capital que todavía no he pagado y en lo que termino de pagar el capital, la sociedad, antes de expedirme las acciones, me expide certificados provisionales. Esto es importantísimo. Los certificados provisionales se expiden, son títulos que se expiden antes de las acciones. En lo que yo, sociedad anónima, termino de emitirte una acción o un título definitivo, te voy a expedir un certificado provisional. Y certificado provisional va a acreditar tus derechos como accionista, hasta que te emita la acción definitiva. Los certificados provisionales tienen una vigencia de 1 año. Yo tengo 1 año para terminar de pagar o de liquidar el capital que yo suscribí por mis acciones. Si yo me comprometí a aportar 25,000 pesos, tengo 1 año para terminar de exhibir mi capital. Ya está suscrito desde el principio, pero tengo 1 año para terminar de pagar mi capital. Y mientras lo termino de pagar, me expiden un certificado provisional. ¿Ok? No más, la ley establece que tenemos prácticamente 1 año para hacer esto, ¿ok? Entonces, vamos a pensar que también en un plazo de 2 meses, en lo que yo termino de acomodar toda la situación en la sociedad, yo puedo tardarme a lo mejor 1 año en cambiar o en canjear mi certificado provisional por una acción, pero también por ahí la Ley General de Sociedades Mercantiles establece una limitante en cuanto al pago de las acciones, que también, si bien hablamos de que este título no puede ser canjeado por 1 año, como dijimos hace rato, también la propia ley nos va a frenar hasta el plazo de 2 meses. Si bien es cierto que la ley establece plazo de los 2 meses para terminar de liquidar o exhibir el capital de una acción que suscribí, si un certificado provisional se puede establecer que tenga la duración de 1 año, pues la consecuencia lógica que consideran o que concluyen algunos jurisconsultos o conocedores del derecho mercantil es que aunque la ley establezca el plazo de 2 años para liquidar una acción que está suscrita, como el certificado provisional tiene una vigencia de 1 año, pues yo podía tardar 1 año, aunque la ley establezca otro tipo de plazo, ¿ok? Y finalmente, las acciones, por un lado les voy a comentar que las acciones solamente aplican o representan un solo documento. Cuando se emite una acción, no se expiden y yo tengo 25 acciones, no me van a expedir 25 papeles. Basta con que me expidan un solo documento. Vamos a hablar ahora de las acciones. La acción puede ser un solo documento, generalmente se da en papel seguridad y la empresa expide un solo documento que acredita 25 acciones o 25,000 acciones. Si cada una vale $1 y yo aporté 25,000 pesos, yo tengo entonces 25,000 acciones y no me tiene que expedir 25,000 documentos. Con un solo documento que refiera cuánto vale esa acción o cuántas acciones ampara es más que suficiente. Se requiere un solo documento, generalmente refiero que se hace en papel seguridad y con un solo documento se puede acreditar una o varias acciones.
Generalmente es un solo documento, que es lo que, es lo que yo les estoy comentando. También en el caso de los certificados provisionales, debemos mencionar que se expide un solo documento que acredita o que confiere estos derechos. Es importante. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos que debe de contener una acción. ¿Cuáles son los requisitos estos que debe de contener una acción? Es importantísimo que lo podamos definir porque este título o este documento que yo les estoy platicando, que se expide propiamente en papel seguridad, debe de tener algunos documentos o algunos datos esenciales. En primera instancia, debe de tener el nombre completo de todos los socios, debe de tener el nombre completo de los socios, debe de tener el domicilio, debe de tener la nacionalidad de los accionistas, en este caso, en el caso de las sociedades anónimas, debe de contener también la fecha de la constitución, está fallando un poco esto, pero debe de contener entonces la fecha de la constitución de la empresa, debe de tener los elementos básicos de toda la sociedad, debe de establecerse cuál es el objeto, deben de venir relacionado el objeto, la duración, la fecha de constitución de la empresa, debe de venir también cuántas acciones acredita ese título. ¿Y cuánto vale cada acción? Es muy importante que establezcamos eso. ¿Cuánto vale cada acción? Cada acción vale $1 y este título valor acredita o ampara 25 acciones o 25,000 acciones, ¿ok? Y naturalmente deben ir firmadas por los administradores o por el consejo de administración. Ahora bien, se tiene que indicar en el caso de que se haya aportado en numerario o en especie cuál es la cantidad de dinero que se aportó a las acciones o qué fue lo que se aportó en numerario o en especie. Si en caso de que yo haya aportado algún bien inmueble, algún vehículo, algún tipo de maquinaria para trabajar, todo eso se tiene que referir en el título de las acciones, ¿ok? Entonces es importante todas estas reglas del capital, si el capital ya fue exhibido, si el capital ya fue suscrito, todo eso se tiene que explicar o se tiene que detallar en la acción. Debe de contener el número de acción y el consecutivo. Acción 1 de 2, 1 de 3, 1 de 4, 2 de 2, ¿ok? 2 de 3, 2 de 4. Debe de tener el ordinario consecutivo, Prácticamente estos son los requisitos que deben de tener las acciones. Ok, entonces prácticamente estos son los requisitos que deben de tener las acciones. Finalmente vamos a referir que se tienen que establecer a qué certificado provisional pertenecían estas acciones. Pertenecía el certificado provisional número 4 o número 1 o número 8 y se deben de establecer cuáles son los derechos que confiere cada una de estas acciones que vamos a emitir. Esta acción confiere un derecho a voto. Esta acción confiere un derecho para participar en las asambleas ordinarias, en las asambleas extraordinarias, o tiene derecho a un porcentaje de utilidades en particular. Y en pocas palabras, eso es todo lo que llevan las acciones, ¿ok? Ahora, estas acciones deben estar inscritas, como habíamos platicado, en un libro de registro de acciones. Es importantísimo, es uno de los libros de la sociedad. El libro de registro de acciones... En el libro de registro de acciones se van a documentar todas y cada una de las acciones que se han expedido en una sociedad anónima. Y en el libro de registro de acciones se debe indicar el nombre, el domicilio, la nacionalidad de las personas que son titulares de una acción. 2, también se va a establecer los valores de cada una de esas acciones. Y 3, cuántas veces y de qué manera se han transmitido esas acciones en caso de que se hayan transmitido esas acciones, ¿ok? Se van a inscribir las acciones, no los certificados, porque los certificados se supone que van relacionados, ¿ok? Claro que vamos a hacer mención a los certificados en el libro de registro de acciones, pero siempre van a ir ligadas con una serie de acciones. Este certificado provisional se relaciona en el libro de registro de acciones, va relacionado directamente con la acción número 1 o con la acción número 2 o con la acción número 3. Esa es la regla, porque prácticamente el título que se tiene que acreditar o que representa propiamente el capital social son las acciones y no los certificados provisionales. Los certificados provisionales son un documento que se expide en tanto se expide el documento definitivo que es la acción, ¿ok? Ahora bien, todas las acciones pueden tener cupones. Pueden tener adheridos una serie de cupones y estos cupones, dependiendo de los que tenga, significa que entre mayor número de cupones, o por lo menos así lo refiere la Ley General de Sociedades Mercantiles, cada uno de esos cupones representa el pago de algún dividendo o el pago de alguna retribución que acredite esa acción, ¿ok? Entre más cupones tenga una acción, va a tener derecho esa acción, o esa acción le va a conferir un derecho
al accionista para que cobre dividendos o utilidades, ¿ok? Aquel que sea dueño de la acción, quien aparezca en la acción propiamente o en el título valor, ese va a ser el accionista, pero la ley establece claramente que las personas que aparezcan en el libro de registro de acciones son las personas que se les va a considerar para todos los efectos legales como titulares de la acción. No basta con que el título nominativo diga que esa acción es de una persona en particular. Esa persona tiene que aparecer inscrita en el libro de acciones, porque entonces cualquier persona podría emitir una acción a su nombre. Y por seguridad jurídica de la sociedad se supone que, o eso establece la ley, que solo las personas que establecen o que están insertas o relacionadas en el libro de registro de acciones son aquellas que van a ser titulares de estas acciones, ¿ok? Bueno, entonces como les comentaba, ¿qué pasa en el caso de las ventas? Ya hablábamos de las ventas en el caso de las acciones. Recuerden que en el caso de la venta es algo que ya referimos, se aplica el derecho del tanto, se tienen que relacionar cada vez que se transmite una acción en el libro del registro de los accionistas. Si yo quiero transmitir, enajenar, vender una acción a un tercero, primero tengo que conferir un derecho o tengo que respetar el derecho para que los otros accionistas sean preferidos antes que un tercero. Como ya les he mencionado, si no respetan ese derecho, puede ser anulada esa venta y los accionistas a los cuales se les confiere este derecho preferencial tendrán que hacerlo valer en un periodo de 15 días, ya sea para que lo hagan valer, para que digan que sí o para que digan que no. Como la naturaleza de las acciones se le aplican las reglas de los títulos literales, como hemos mencionado, es decir, de los títulos de crédito, se pueden endosar. Su naturaleza permite que se endosen y puede estipularse también la venta de una acción con permiso del órgano de administración. Siempre se tendrá que hacer en este caso con el permiso o con la autorización del órgano que representa a la sociedad, que en este caso será la administración, ya sea a través de un administrador único o de un consejo de administración. Y no se pueden emitir nuevas acciones hasta que no se hayan pagado aquellas que se han emitido. Primero se tienen que pagar todas las acciones que se hicieron valer en un momento dado. Tenemos que pagarlas. ¿Cómo voy a emitir más si todavía no he pagado el resto de las acciones? ¿Ok? Entonces, en las sociedades anónimas no pueden adquirir sus propias acciones, porque forman parte de su capital social. Es como si yo tengo un patrimonio de 50,000 pesos y yo quiero recapitalizar a mi favor otro capital, ¿no? ¿Por qué? Vamos a pensarlo de esta manera. Porque las sociedades anónimas y las personas morales están representadas o están conformadas por personas físicas o morales y esas personas físicas o morales suscriben o aportan el capital para la subsistencia, pero a su vez le confiere un derecho a estas personas que constituyen la sociedad, una participación, pero este es un capital que pertenece propiamente a la sociedad porque tiene personalidad y patrimonio propio. Entonces, por eso es que la ley no permite que las sociedades anónimas adquieran como parte de su patrimonio sus propias acciones, porque se supone que ya es parte de su capital. ¿Okay? Si yo emití una acción a favor de un accionista que vale 20,000 pesos y que confiere derecho a ese accionista, yo no puedo venderle a la sociedad que tiene personalidad jurídica propia esa acción que pertenece a uno de los accionistas, porque representa esta participación y se supone que ya forma parte del capital social. ¿Cómo va a volver a adquirir de nueva cuenta ese capital social que se supone que ya es parte de él? Y las sociedades anónimas, entonces, como les comentaba, en este caso no se pueden hacer valer esta adquisición de sus propias acciones, ¿ok? Puede haber una reducción del capital social, si es posible, lo permite la ley. En el caso de las sociedades anónimas se permite también hacer una reducción del capital social, y esto es amortizar o esto es restituir en todo o en parte el valor de las acciones a favor de los accionistas. Ahora bien, hay una serie de reglas que se establece o que establece la ley para hacer este pago o esta amortización por parte de las acciones. Si yo soy un accionista o una cantidad de accionistas en una empresa donde hay muchos accionistas, desea que se amorticen o se les restituya en todo o en parte el capital de sus acciones, a lo que referimos como amortización, hay ciertas reglas. Para empezar, la Asamblea General de Accionistas, que es el máximo órgano de la sociedad, tiene que establecer las reglas y tiene que haber algún tipo de aprobación por parte de esta Asamblea General para reducir el capital o para amortizar estas acciones. Esa es la primera regla. En segunda instancia, jóvenes, no se puede amortizar, o no se puede liberar, o no se puede restituir el pago de una acción
que no ha sido íntegramente pagada. Se tienen que pagar las acciones. Si no están pagadas, no se pueden restituir, ¿ok? Por otro lado, las acciones que están cotizadas en bolsa, pues eso tendrá que ser motivo de una asamblea por parte de los socios, y por regla general no se pueden restituir de una manera tan sencilla las acciones que estén cotizando en bolsa, no se pueden restituir. Tendremos que esperar, o tendríamos que tomar una decisión a través de la Asamblea General para ver cuáles son los réditos, las pérdidas, y cuáles van a ser las implicaciones económicas que esa acción, el hecho de que esa acción esté cotizando en bolsa, ¿ok? Y si vamos a hacer la restitución, obviamente las acciones que se amorticen van a totalmente canceladas, anuladas, porque se redujo el capital social. Tendríamos que ver cómo se hace la reestructura del capital social, ¿ok? Y bueno, pues en el caso de que se amortice, se van a hacer una serie de publicaciones antes de que se restituya el capital social, para saber si hay algún acreedor y que se tenga alguna deuda de algún tipo. Y mientras tanto, la sociedad tendrá que resguardar hasta por el plazo de un año estas sociedades, para ver si es que no hay algún nuevo acreedor, ¿ok? Entonces, las utilidades, ahora hablando de otro tema, hablando de las utilidades, se van a pagar conforme al valor de cada acción, ¿ok? Esa es la regla de las amortizaciones. Obviamente, entre menos valga la acción, menos utilidades voy a tener derecho a recibir o a percibir. Si hacemos reducción del capital social, naturalmente aquí tendríamos que analizar en qué momento se hace esa amortización del capital social, la restitución del dinero a favor de alguno de los accionistas, y en algún momento dado habría que analizar si tiene derecho a que se le paguen utilidades a estos accionistas o no, y en qué momento se le deben de restituir este capital o estas utilidades, ¿ok? Los consejeros, los directores también implican y tienen algún tipo de decisión para que se puedan transmitir o para que se puedan ceder o enajenar o vender estas acciones, ¿ok? En el caso de que no se haga de esta manera, se llegue en contra de la ley. Se tienen que esas personas que actúan en contra de la ley y que no den las autorizaciones adecuadas para la venta de acciones, que no se cercioren de que antes de restituir o amortizar o vender alguna acción, aquellas personas que no se cercioran de esto y autorizaron de manera lisa y llana esta venta, y al rato hubo consecuencias y hubo deudas que no se contemplaban, ya sean los consejeros o los directores, tendrán que responder de manera personal y de manera solidaria. Todos aquellos que dieron la autorización en lo personal y todos juntos tendrán que responder de manera personal y solidaria por los daños, por las pérdidas o menoscabos o los perjuicios, aquellas prestaciones o utilidades o detrimentos económicos que se dejaron de obtener por haber hecho una venta, una transmisión o una amortización por parte de una acción que haya atentado contra la sociedad, ¿ok? Entonces, esa es la regla. Tendrá que responder los directores o los administradores que hayan permitido una venta negligente o la enajenación o transmisión de una acción que no se haya hecho conforme las reglas o los estatutos de la sociedad, ¿ok? No se pueden hacer préstamos respecto de las acciones, eso es importantísimo. Es que yo aporté 25,000 pesos, sociedad, préstame 10,000 pesos. No, eso está prohibido. Hay una disposición expresa en la Ley General de Sociedades Mercantiles donde se indica que no se pueden hacer préstamos respecto de las acciones. ¿Pueden modificarse las reglas de las acciones? Por supuesto que se pueden modificar, y se tendría que modificar el acta constitutiva, y esto se hace a través de un acta de asamblea. Si hay que modificar el acta constitutiva, se hace una asamblea extraordinaria. La asamblea de socios delibera, establece la orden del día, hace su convocatoria. Ya que todos la conocemos, vamos a hacer la asamblea, vamos a deliberar. Si se aprueba, designamos un delegado especial para que vaya ante notario o corredor y protocolice, es decir, relacione, inserte, transcriba esa acta de asamblea, ya sea en los folios del notario o en las pólizas del corredor, y se inscribe en el registro público de comercio esta enmienda o este tipo de corrección o este tipo de reforma a los estatutos sociales, ¿ok? Y las acciones deben de estar depositadas en la sociedad por lo menos 2 años a partir de su constitución por seguridad jurídica y patrimonial de la empresa. No se puede disminuir los primeros 2 años el capital de la sociedad. Tenemos que establecer por lo menos un 25% como fondo de reserva, ¿ok? Esto es importante. Ese es el fondo de reserva del que hablan las sociedades anónimas. En una sociedad, dentro del capital
que suscriben todos y cada uno de los accionistas, se debe de tener un resguardo equivalente al 25% del capital para poder prever cualquier tipo de contingencia y salvar la vida de la sociedad, ¿ok? Esto es por 2 años, por lo menos 2 años debe de estar establecido, no se puede disminuir el capital ni se puede tocar ese fondo de reserva equivalente al 25% del capital, ¿ok? Si no, si se retira ese 25% que es el fondo de reserva de la sociedad, los accionistas estarán obligados a pagar la diferencia de aquella cantidad que se hubiera retirado del fondo de reserva. Los accionistas y las acciones tienen derechos preferentes, ¿ok? Aquellos que sean entonces respecto de las acciones que se hayan emitido o que se hayan depositado. En el caso de que las acciones hayan sido exhibidas y hayan sido completamente pagadas, aquellas acciones que hayan sido pagadas van a tener preferencia, eso es importante. Pero los accionistas entonces están obligados a hacerse cargo de ese fondo de reserva, también lo tiene que resguardar el Consejo de Administración y a su vez el Consejo de Vigilancia, que son los comisarios. Esas acciones tienen derecho preferente, las acciones que acreditan este fondo de reserva tienen derecho a ser resguardadas de manera especial respecto de las demás, de cualquiera que es depositada, porque este fondo de reserva es importante para la vida de la sociedad, para protegernos de cualquier tipo de contingencia. La administración de la sociedad es la que también tendrá que resguardar este tipo de actuaciones, ¿ok? Hasta aquí dejamos el tema de las acciones. Con eso terminamos hoy de hablar de derecho de las acciones, hablando como títulos valor en una sociedad anónima, que se les aplican las reglas literales o de los títulos de operaciones de crédito. Estas personas que pueden ser consideradas como estos bienes o estos títulos valor que pueden ser representados como bienes mercantiles o como cosas mercantiles. Lo dejamos hasta el momento. Ahí hasta este punto, y en la próxima sesión vamos a hablar de la administración de la sociedad. Ahora sí vamos a estudiar de manera pormenorizada cómo es que se conforma y cuáles son las reglas de la administración, del órgano de administración en una sociedad anónima. Les agradezco muchísimo su atención y es un tema que a lo mejor pudiera prestar un poco de confusiones. Les agradecería que por favor me hicieran llegar sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes a través de los canales que ya conocen, a través del WhatsApp, a través de un mensaje, a través de un correo, y síganse portando bien. Yo les deseo una excelente noche. Saludos a todos.